Les bendiga, un privilegio poder estar con ustedes hoy día y también con nuestra iglesia, y que estamos transmitiendo, cambiando un poco nuestra forma de hacer reunión, porque es necesario compartir la palabra con el máximo de personas que podamos. Aquí no existe nada secreto. El Señor lo que habló en lo secreto, lo habló en las calles también, porque su evangelio era para todos los hombres. Así que aquí estamos todos, y también los que están allá detrás de las cámaras. Si bien van a escuchar un poco de movimiento, porque nuestra iglesia es atípica, nuestra iglesia es distinta a otras iglesias, porque nosotros trabajamos mucho la comunidad, la comunión, la coinonía, unos con otros. Entonces hoy día ahí yo voy a estar mirando como algunos sirven un tecito, un café, un pancito, una sopa y pillitas, y no voy a seguir mencionando. Pero somos así. Vamos a orar al Señor. Amén. Y para pedir que Él esté en medio de nosotros. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, en esta casa iglesia, que es tu casa, que tú nos invitas a compartir contigo. E invocamos el nombre de Jesús, porque nos reunimos en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que hizo posible que nosotros pudiéramos entrar ante tu presencia, Padre, y que tú nos hicieras tus hijos. Te damos gracias por este privilegio. Permite que esta palabra pueda llegar clara, pueda llegar tranquila, pueda llegar iluminando los corazones, y que tú puedas inspirar al predicador, Padre, para que hable de lo tuyo, de lo que está en tu corazón. Pedimos tu bendición por cada uno de los que van a oír esta palabra. Y también atamos todo espíritu inmundo, toda obra del diablo, todo poder de tinieblas en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera impedir que la palabra corra y sea glorificada. Señor, atamos todo espíritu antagónico, anticristo, todo espíritu inmoral, todo espíritu inmundo que quiera entorpecer la predicación de la palabra. Y también pedimos para que los que escuchan, Señor, tú puedas quitarles la venda de sus ojos, porque hay muchos que el enemigo los tiene enceguecidos y atados, Señor, que no pueden ver y no pueden escuchar tu palabra, Señor. Que puedan tener esa paz, esa tranquilidad para oír y para ver también este video. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a ir a Apocalipsis 2 y 3. Me picó un poco la garganta, por eso estoy tomando este rico vaso de bebida que puso mi hermana Mónica. Apocalipsis 2 y 3. No busquen el Génesis, tienen que buscar al final, en el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Y hoy día el tema es el trabajo. El trabajo en su sentido general y en su sentido específico dentro de la obra del Señor. Aunque yo ya he conversado un poco esto de que es tiempo de trabajar, mientras el día dura, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Pero vamos a hablar en esto del ciclo del trabajo. El ciclo del trabajo. ¿Usted sabía que hay un ciclo en el ser humano con respecto al trabajo? En nuestra construcción, en nuestra estructura, en nuestra forma de que Dios nos hizo. Dios, en primer lugar, el trabajo no es una maldición. Muchos creen que cuando Adán pecó y Eva pecaron,
el trabajo fue como un castigo para ellos que habían pecado, ¿no? El pecado echó a perder las cosas, produjo que trabajara con el sudor en su frente y que espinos y cardos produjera la tierra. Pero el trabajo ya estaba en ejecución antes de la caída del hombre, porque el Señor le había dado el trabajo a Adán y Eva de cuidar y de guardar el huerto. Y también le puso nombre a todos los animales y le mandó a señorear sobre todo lo que el Señor había creado. Señorear quiere decir, tenía autoridad para gobernar todo lo que estaba acá en la tierra. Y eso nosotros le llamamos la ley del dominio. La ley del dominio habla de que Dios nos dio el dominio sobre toda su creación. Entonces Satanás viene y usurpa el dominio, nos quita el dominio y él se transforma en Señor y amo de la humanidad y trabaja con las personas, con los gobiernos, con los sistemas y corrompe todo a fin de que el hombre sea su esclavo y que el hombre sea esclavo del pecado. Porque todo aquel que hace pecado, dice la palabra, es esclavo del pecado. Entonces vamos a leer, eso era una introducción, pero hay otra introducción después que leamos este pasaje. Dice, yo conozco tus obras. Tratamos de que enfoque acá la pizarra para los que en algún momento van leyendo arriba de un metro o en un bus, puedan leer sin incomodarse de buscar en la Biblia y de abrir en el celular o lo que tengan ahí, exponiéndose a que se lo roben o tantas cosas. Pero ahí con cuidadito, si usted va en el metro ahí, véalo. Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Aquí aparecen los buenos y los malos. ¿Ah? ¿Quiénes son los malos? Según este pasaje, son los falsos apóstoles. Y dice que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y nuevamente y has trabajado. Acuérdense que has con ese es la acción de trabajar, has trabajado. Entonces habla de trabajo arduamente. Nuevamente, anteriormente decía tu arduo trabajo, como lo vemos ahí, lo voy a ennegrecer, arduo trabajo, y luego acá abajo dice has trabajado arduamente por amor a mi nombre. ¿Cuál es el nombre? A ver, los niños, ¿cuál es el nombre? Jesús. Muy bien, la niñita Mónica, nuestra maestra de niños. Ella siempre está haciendo preguntas a los niños, por eso que se siente identificada. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Apocalipsis 2, 2 y 3. Veamos detalles, porque esto es una predicación, estudio, porque yo enseño la palabra y la palabra misma usted lo va redarguyendo, lo va tratando sin necesidad que yo grite, ni haga saltos, ni me ponga a hablar en lengua y empiece a transpirar y
y con un pañuelo me seque el sudor. Bueno, hay muchos que predican así, pero hablan de experiencia, no hablan de la palabra. Hay una mezcla. Los bautistas hablan de la palabra, los pentecostales hablan habitualmente de la experiencia, pero yo, como nací en un hogar bautista y me formaron y me enseñaron la palabra como bautista, cuando yo estuve 19 años, después me convertí en pentecostal porque recibí la unción del Espíritu Santo que me transformó totalmente. Entonces tengo las dos cosas. Entonces, la palabra y la experiencia. El bautista dice, si no se lee la palabra no hay que predicarlo. Si no, la palabra no lo dice, no hay que enseñarlo. Pero si la palabra lo dice, hay que enseñarlo. El pastor Marco Lobos, el de Frutillar, de pasada le doy un saludo. Él está levantando una iglesia que es hija de nuestra iglesia en un sentido. Casa Iglesia está teniendo una hijita iglesia allá en Frutillar. Y Marco está predicando los días lunes y los días jueves a las 9 de la noche. Y él está predicando muy lindo para que si ustedes lo sintonizan lo puedan apoyar viendo al pastor Marco. Y pastor Marco es un obrero que trabajó mucho conmigo. Y yo conozco sus obras y conozco su arduo trabajo. Entonces aquí lo mismo dice el Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Una consulta, ¿por qué habla de trabajo? ¿Por qué dice tu arduo trabajo? Pero si la iglesia es ir, venir, sentarnos, escuchar la palabra y nos vamos para la casa contentos y felices. ¿Ah? Pero ¿por qué dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo ato todo espíritu inmundo que siempre se levanta en contra de la palabra? A ti te digo, Satanás, te ato en el nombre de Jesús. Deja predicar la palabra tranquilo. Bueno, aunque se demoran, de repente ya desaparece. Entonces, arduo trabajo significa, no solo dice trabajo. Siempre el hermano Jaime fue a trabajar a mi casa allá. Estaba con un ayudante que le costaba trabajar, pero y yo le decía al hermano Jaime, el trabajo es trabajo, ¿o no? ¿Por qué? Porque cuesta, porque hay que sacrificarse, hay que tiene que darle el sol cuando le toca trabajar a pleno sol. Cuando hermano Jaime tenía a cargo, le entregaron unos árboles donde él tenía que cosechar la hoja de los árboles, creo. Unos árboles de boldo. Y cuando se fue acá y después volvió, yo le empecé a hablar en haitiano porque llegó más moreno porque el sol, pues. Entonces el trabajo es trabajo, hermano. Entonces dice, yo conozco tu trabajo, dice eso, ¿no? O le agrega algo más. Tu arduo trabajo, arduo, la palabra da a entender como si hubiera un sol fuerte, algo que arde, algo que quema, algo que cansa, algo que fatiga, algo que desgasta y se come todas las energías. ¿No es cierto, hermano Jairo? Entonces, eso significa arduo trabajo. Recordemos que yo vengo hablando de este tema y esta es una continuación. Entonces, ¿qué hace el Señor? Rogarle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y un obrero qué hace? Trabaja. Un obrero hace el trabajo duro y difícil. Hoy día hay alguien que dice que fue temporera. ¿Ah? Entrando en las polémicas. El trabajo es temporero, es duro, es difícil. Pero no vamos a entrar en polémica, pero hay trabajos que son muy difíciles.
todos los trabajos que son trabajo, son trabajo. Si a usted le toca cortar el pelo, por ejemplo, a la hermana Mónica, le toca estar de pie y trabajando con las manos y los tendones se cansan y se paran un pie, después en otro. Bueno, como está concentrada en el trabajo, no piensa en su cuerpo, porque existe eso de que uno se concentra. ¿Se ha fijado que a usted le duele una pierna y va a la feria y empieza a caminar ya, y cuando empieza a mirar los puestos y todo lo que se ve y lo que se vende, se le olvida que le duele la pierna? ¿Por qué? Porque concentró su mente en otra cosa. Aunque el dolor está ahí, pero su mente se concentró en otra cosa. Pero el arduo trabajo significa que nosotros tenemos que trabajar en la obra del Señor. No solamente construir templos, que sería un trabajo, clavar, hacer los tijerales y todo eso, sino significa trabajar con paciencia. Además de arduo trabajo, con paciencia. Mi profesor Cecilio Maconel, él siempre dijo que paciencia era, del griego venía, no me acuerdo exactamente, pero creo que aquí la tengo, hupomonem, hupomonem, en griego, y esa palabra quiere decir esfuerzo constante. Y si no un esfuerzo 5 minutos, sino mantener el esfuerzo. Porque a usted, a un niño, le dicen, sujétame esto para mientras yo hago esto, y el niño está sujeto, le está diciendo, mamá, ¿hasta cuándo? Ya estoy cansada, quiero ir a jugar, Entonces, el niño no tiene paciencia. Pero aquí dice que estos hermanos, esta iglesia, tenía paciencia. Una vez a mí me tocó trasladar un vidrio que era triple o cuádruple, era grande e incómodo de llevar. Y lo tenía que llevar como por 10 cuadras. Hasta que llegué con el vidrio a donde tenía que llegar. Y ahí uno se da cuenta que necesita la paciencia. Porque uno se cansa, para, descansa y luego sigue hasta que logra hacer aquello que está haciendo el trabajo. Ahora hay trabajos que a uno le gustan y hay trabajos que a uno no le gustan. Por ejemplo, ¿cuál sería un trabajo que a uno no le gustaría? Por ejemplo, retirar la basura de las casas. O en un hospital, la enfermera que tiene que limpiar y bañar a los enfermos inválidos que no pueden bañarse solos y a veces están hechos completamente y tienen que soportar ese olor y tratarlos bien como si fueran un familiar. A eso también se requiere paciencia. La hermana Mónica quería trabajar en el hospital, pero no le resultó como con una vacante que ella quería, pero no resultó. Pero hay personas que hacen el trabajo sucio, difícil, retirar todo eso, limpiar, lavar las camillas, lavar las camas, cambiar los colchones, todo eso es trabajo. Por eso el trabajo es trabajo. Y hay personas que tienen un trabajo a lo mejor más liviano, como le decía el viejito Alejo, que estudié, que el lápiz es más liviano que la pala. Claro, hay trabajos que son más livianos, pero igual son trabajos cuando se hacen rutinariamente. Yo sé que la hermana Flecha es un balazo para lo que ella hace, para su servicio que presta, pero igual yo creo que cuando llega a la casa, parece que me imagino que llega así como que llegar y tirarse, y no, hay más trabajo en la casa después. Pero ahí el hermano Jaime le ayuda, ¿no es cierto, hermano Jaime? El hermano la espera con un delantal, le tiene la comida lista. Sí, es re cariñoso el hermano Jaime, se ve así como que es duro, pero
¿No es cierto, hermano Jaime? Así es, pastor. Amén, me dijo, eso está bien. Paciencia. ¿Qué es lo que es paciencia entonces? Recordemos, esfuerzo constante. Es decir, hay algunos que tienen la partida del caballo inglés, como es, empiezan bien, pero ya a mediodía empiezan a sacar la vuelta, y después en la tarde empiezan a sacar la vuelta, y cuando llega el jefe vuelven a trabajar como si todo estuviera bien. Bueno, el Señor dice que nosotros tenemos que trabajar como al Señor, no sirviendo al ojo humano, sino sirviendo a Dios. Hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Entonces, el cristiano tiene que hacerlo bien. Hoy día la Anita llegó contenta a casa y contó que ella atendió ayer sacándole sangre a alguien para hacerse examen, y después ella le tocó llamar, pero así en general, para ver el estado de satisfacción. Y la paciente le habló muy bien de ella, pues ella no quiso decirle yo soy, sino que empezó que ella la había atendido muy bien, que así había sido muy buena la atención, todo eso. Pero ella en el corazón se sintió feliz. ¿Por qué? Porque hizo las cosas con amor, como nosotros le hemos enseñado como padres. Entonces, eso es algo que la gente se da cuenta cuando uno hace las cosas con amor o las hace mal. Hay un personal de los que retiran basura los días miércoles pasa. Sí, porque no puede entrar el camión de la basura al pasaje, entonces hay una persona que pasa con un container así de plástico con ruedas y suena, y él retira manualmente las basuras de las casas. Pero todos lo conocen como malhumorado, que responde mal, y que anda siempre enojado, y que deja los portones abiertos y todo eso. Ojalá no le pregunte, ¿usted es cristiano? Capaz que se vaya a una iglesia, ¿no es cierto? Pero, no se olviden de compartir, los que tienen ahí, compartan la predicación. No va a ser muy larga. Entonces no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aquí hay dos formas de entender esta parte. Una es que en ese tiempo habían apóstoles. Y otra, los que dicen que el apostolado terminó con el apóstol Pablo. Pero aquí estamos en el tiempo del año 100 y tanto, y habían predicadores que eran apóstoles. La palabra apóstol significa mensajero o enviado, y eran itinerantes, y había muchos que habían aparecido, eran chilenos por supuesto, que se hacían pasar por predicadores para que los atendieran, les dieran comida, y esta iglesia discernía los que realmente eran verdaderos apóstoles de los que no lo eran. Entonces a veces nosotros tenemos que discernir. Y en tiempos atrás ¿se acuerdan que habían evangelistas en Chile que recorrían todas las ciudades? Y hoy día ya no hay. Hay unos evangelistas que uno los conoce porque la personalidad del evangelista siempre se da a conocer, se promociona porque es su personalidad de evangelista. Un evangelista que hay de apellido Pardo, que siempre está ahí, y hay otro también que usa un chaqueto de esos de botones cruzados. ¿Cómo es que le dicen eso? Pero ahí están, que tiene hasta gorrito de color café. Él mide 1,70 m, por ahí. Ya. Pero son evangelistas netos. Y Dios los usa en eso, porque tienen llegada. Cuando predican, la gente se convierte, porque es su don, el talento que Dios les ha dado. Pero aquí habían falsos apóstoles, y ellos
tenían el discernimiento, como la hermana Mónica, para darse cuenta cuando alguien realmente no olía al reino, sino a otra cosa. Y los haya hallado mentirosos. Y luego dice, y has sufrido, y has tenido paciencia nuevamente. En ese tiempo el evangelio era muy difícil. Permiso, voy a tomar un sorbito. Entonces, ya has tenido paciencia y has trabajado arduamente. La diferencia entre A con S y con Z, haz es una orden. Y haz habla de hacer. ¿Me entiendes? Porque a veces nosotros, bueno, aquí las hermanas saben más de ortografía, especialmente mi esposa, más que yo. Ella es más inteligente que yo. Por eso se casó conmigo. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Usted y yo no tenemos que trabajar por amor al pastor, aunque tenemos que amar al pastor y tenemos que apoyarlo y no dejarlo solo. ¿Se acuerdan de aquel guaripolista del Happening Con? Ya se me salió el carro. Que era Alarcón, que iba adelante y de repente él seguía adelante y la banda se iba por otro lado y él seguía como guaripola. A veces los pastores así nos quedamos solos con la guaripola pensando que todos vienen detrás y uno se da vuelta y a veces está solo, pero usted tiene que servir no por amor al pastor. Incluso el primer amor está con respecto a amar a Jesús. Y a través de ese amor amar al prójimo. Pero no está amar al prójimo sin amar a Jesús. Por eso que hay una recomendación a la iglesia de Éfeso. Es decir, la tirada de orejas de Jesús, que has dejado tu primer amor. Entonces, aquí dice que has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Qué contradicción hay? Lo que pasa es que nosotros tenemos que amar al nombre y amar a la persona que está detrás del nombre. No solamente teológicamente, intelectualmente, sino amar de verdad a Jesús. Y no has desmayado. No se siente cansado a veces, hermano Jaime, de ir a dejarme a mí tan lejos, pero dice, no has desmayado. Es decir, has mantenido tu esfuerzo constantemente. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para tener el galardón. Es que la palabra dice que nosotros tenemos que retener lo que tenemos y para que nadie quite nuestra corona. Y que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Habla de la paciencia. Aunque ahí hay otro tema, pero yo estoy al medio, no estoy acá ni acá, entre los arminianos y los calvinistas, yo estoy al medio. Aunque Arminio me parece mal. Porque creo en la libertad de que el hombre puede elegir servir a Dios o no servir. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses, y aquí se me desapareció. Tengo en el tablet, no lo puedo ocupar el tablet. Pero dice, si alguien lo puede buscar ahí en la concordancia, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Está en Tesalonicenses. Yo soy malo para las fechas y para los números y para los nombres. Así que, no sé, es una condición de mi cerebro. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí habla la fe, la constancia o la paciencia, y habla del trabajo. Entonces tienen relación. Y del amor. Ahí está el amor. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son las tres verdades importantes? La fe, la esperanza y el amor. Entonces, dice la obra de vuestra fe. Aparece la palabra obra nuevamente. Que la fe verdadera produce obras. Y que el amor también produce obras. Y la constancia en la esperanza, ¿no? Aquí tenemos la fe, la esperanza y el amor, que están relacionados, que permanecen para siempre, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces aquí tenemos un cuadro: obras, trabajo, desgaste. Toda obra, todo trabajo produce desgaste, un desgaste natural. Por ejemplo, obras por amor y obras sin amor. Obras por cumplir, obras porque te lo piden, obras a regañadientes, obras sin motivación espiritual. Y existe trabajo con gozo y sin gozo. Una vez una hermana me dijo: vamos a orar para que el pastor Pedro no pierda el gozo en las caravanas. ¿Y por qué perdía el gozo? Porque nos faltaba el problema, que todos los problemas me llegaban a mí y yo tenía que solucionarlos. Cosas que a lo mejor ellos tenían que solucionar y madurar. Entonces, a veces nosotros hacemos un trabajo con gozo y a veces se nos va el gozo. Se desaparece el gozo. ¿Ah? Había un corito que cantaban los niños y me daba risa: tengo gozo el lunes, tengo gozo el martes, tengo gozo el miércoles. Luchito Alarcón Soto cantaba ese. Ahora está grande Luchito, ya está viejo, ya está a los 40 años, está pelado ya. Él cantaba ese corito, que la hermana Mónica se lo debe saber, porque es corito para niños. Gozo no es andar con la sonrisa así. Gozo significa tener una alegría interna en el corazón, sabiendo que aún te traten mal, que aún pases por dificultades, tú estás dándole una sonrisa a Dios. Porque de Jesús dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, cuando uno hace las cosas con gozo, agrada a Dios. Y el gozo es un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Pero el trabajo desgasta. Pérdida de la fe y amor inicial, el no querer seguir. A ver, pastor, si hay un pastor que está... ¿cuántas veces ha querido usted renunciar como pastor? ¿Cuántas veces ha estado a punto de llamar a su supervisor y decirle: pastor, hasta aquí yo llego, quiero dejar la obra? No me diga que nunca, porque usted sería el super pastor. Yo he tenido ganas a veces de dejar todo botado, porque a veces el pastor es criticado, malentendido, y a veces comen pastor al desayuno, al almuerzo y a la once.
Pero no es el caso de mi iglesia aquí. Todos los malos los he echado ya. No es que ahí habla Apocalipsis de los malos, pero habla de los falsos apóstoles. Esos eran los malos. A veces llegan a la iglesia falsos cristianos, disfrazados de cristianos, pero que no son cristianos. Que también hay que tener cuidado, porque la palabra dice que pueden contaminar al resto de los hermanos. Habiendo una raíz de amargura, todos estén contaminados. Probablemente esa persona esté contaminada. Usted sabe que hay una doctrina que pretende gobernar en los países y que está basada en el rencor, en el odio y en dividir. Bueno, no le voy a decir qué, pero usted, si hablan de su amargura solamente y hablan de su odio, es una doctrina que no va a producir nada bueno, especialmente si es atea, porque del ateísmo no puede salir nada bueno, porque no hay temor de Dios. Entonces el cansancio, ¿cuándo viene el cansancio? Hermana Mónica, a usted el día domingo no le da ganas de levantarse tarde y decir, hoy día, pastor, quiero que queden libres, pero la hermana Mónica está aquí, pues, llega primero, están partiendo los panes, media hora antes haciendo el desayuno para los niños. Pero algunos se cansan cuando lo dejan solo. ¿Ah? Y en las tomas ahí, el hermano Jaime era un dirigente social ahí, y decía, ya, vamos a instalar agua, vamos ya a conseguir las mangueras, y a la hora de los cubos llegaban 2 o 3 nomás. Y ahí tenía que abancarse, eso como es una palabra argentina que la hemos incorporado. Abancarse significa cuando uno tiene que comerse algo y comérselo solo. ¿Ah? Algo que no es agradable. Entonces ahí lo dejaban solo, pero él salía adelante ahí. Porque como cristiano él procuraba servir a sus semejantes. Número 2, cuando al darlo todo, no nos queda nada. Es decir, uno una vez da con la fe que el Señor lo respalde. Y uno, no importa si el Señor me... Y a veces el Señor no responde. ¿Y sabe por qué? Para probar nuestro corazón. ¿No es cierto? Porque el Señor prueba nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Y que nosotros tenemos que alabarle en las buenas y en las malas. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Cuando pasemos por las circunstancias. Y yo una vez tuve las circunstancias de tener que pedirle a una persona plata en la calle para poder tomar el micro. En ese tiempo a uno lo llevaban por 100 pesos. Así que me conseguí 100 pesos. Y al chofer le dije, ¿me lleva por 100 pesos? Y me llevó. En ese tiempo los choferes tenían la autoridad. Ellos eran como su barco, ellos mandaban ahí. Entonces ellos podían tomar esa decisión. Cuando no nos queda nada. Y número 3, cuando nos critican y no nos reconocen. No ven el esfuerzo, no ven el cansancio de levantarse a las 6, 7 de la mañana a poner la olla para la caravana. O estar pelando papa ahí y estar ahí. Muchas veces las personas nos ven y critican. No estoy echando leña al fuego por si acaso, ¿no? Pero esas cosas cansan. Cansan cuando uno supone que son gente madura a veces y no tienen esa madurez. Hay unos que ya los conoce, unos que son, pero ya como saben, ya uno toma lo bueno de ellos y lo malo Dios se encarga de irlo corrigiendo. Porque siempre nosotros tenemos que ser con los ojos de Dios. ¿Y cuáles son los ojos de Dios? Ver lo bueno donde aparentemente no hay nada bueno. Como es algo para la risa o tal vez irrisorio el ejemplo de un hombre que
que vio un perro muerto y estaba con los dientes ya mostrando todos los dientes así, el perro muerto, hediondo. Y él pasó y dijo, qué lindo tenían sus dientes. No encontró algo bueno en eso. Nosotros tenemos que encontrar, y los pastores especialmente, tenemos que ser especialistas en ver las posibilidades que tiene un hermano de llegar a ser y de trabajar discipulándolo. 4. Cuando hay poco fruto. Pucha, aquí a mí me gustaría tener una iglesia de 200 personas. Si tuviéramos un presupuesto de 10 millones mensuales para hacer misiones, para construir templos, para comprar propiedades. Pero con los que tenemos hacemos más allá de lo que podemos. Y esa es la bendición. No es importante la cantidad de miembros, no es importante los frutos aparentes que nosotros, yo tengo una iglesia de 200. ¿Y tú cuánto tenés? 10. Algo está mal, algo está haciendo mal. ¿No? Que las iglesias pequeñas son la mayoría de las iglesias. Si hay 2 o 3 iglesias grandes, por eso hay 100 o 200 iglesias pequeñas. Y si suman todas esas pequeñas, hacen más que una iglesia grande. Entonces no importa la cantidad, sino la calidad, como uno esté trabajando con los discípulos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Llamar al Chapulín Colorado para que nos ayude? Aquí dice el Salmo, ojalá en este no haya perdido, Salmo 103, 2 al 5. Lo quise leer completo, aunque ya estamos llegando a la hora, pero nos quedan unos 10 minutos. Bendice, Salmo 103, hermana Nancy, para que lo anote por ahí, 2 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Quién está hablando? El salmista. ¿Y por qué le dice al alma mía? Porque el alma es veleidosa, el alma se quiere arrancar, el alma tira siempre para el monte. Por eso el salmista tenía que mandar al alma mía, bendice alma mía a Jehová, y no le olvides ninguno de sus beneficios. Qué importante ser agradecidos con Dios. Si estamos pasando un momento mal, donde queremos tirar la toalla, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este lo puedo leer bien porque me lo sé de memoria. El que me falla la vista, hermano, por eso a veces leo tarsánicamente. El que sacia, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, para el que está cansado, el Señor provee todo lo que dice el Salmo 103, 2 al 5. Había un hermano muy querido mío, un hermano que me ayuda mucho, y él tenía un problema estomacal, que lo estaba tratando, y eso lo molestaba. Yo le dije, léase un salmo todos los días al desayuno, mientras se toma su tacita de café o de té, léase un salmito. Y después me habló, me dijo, me ha hecho tanto bien. ¿Por qué? Porque el Señor nos rejuvenece como el águila. Y la historia del águila que llega a los 35 años y ya sus plumas envejecieron, entonces se va a la montaña, ahí en el lugar donde no puede llegar nadie, ni una serpiente, ni nada, ni un león, nada. En el risco ahí se encierra por 30 o 40 días o más y se saca todas las plumas viejas, el pico que ya está doblado, ya no le deja comer, lo quebranta contra la peña y las uñas las destruye, que ya están muy dobladas, ya no pueden atrapar, y se renueva completamente el águila para vivir otros 35 años más.
Yo quiero llegar a los 100 años, si el Señor no viene antes, pero quiero llegar bien. ¿Ah? No quiero que andar en una silla de ruedas ni con un bastón. Quiero llegar como llegó Moisés, viril, lleno de fuerza, llegó a los 120. Pero el Señor nos rejuvenece, ¿ah? Especialmente a los que trabajan en la obra, especialmente a los que dedican tiempo a la obra, aquellos que trabajan arduamente, como dice la palabra, y que tienen paciencia. A eso el Señor los rejuvenece. Aunque yo tengo un problema en mi columna, pero antes tenía un lumbago crónico que me abarcaba las dos extremidades inferiores. ¿Ustedes saben cuáles son las extremidades inferiores? Las piernas. Y ahí daba un paso y era como un dolor insoportable. Pero el Señor me sanó. Tuve 5 años con eso y el Señor me sanó. Entonces yo doy fe que el Señor rejuvenece como el aire, aunque el cuello me quedó así todavía. No soy atractivo, porque anda medio encorvadito así. Pero yo me puedo convertir en un chinito. ¿Cómo está? Un poco de humor, hermano. Mi humor es fome, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. El Señor nos rejuvenezca como el águila. Y estos versículos probablemente usted los sabe, pero la mayoría no. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y eso está en Isaías 40, 30 y 31. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, nuevamente las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Recordemos que Elías estaba todo así, tenía una depresión. Después de haber matado a los 400 profetas y los 350 sacerdotes de Baal, la mujer de Lot, es decir, la mujer la Jezabel, se me olvidó el nombre porque no lo tenía pensado hablarlo, Acab era el rey y su esposa es Jezabel. Entonces ella prometió matar al profeta y el profeta le dio miedo y salió arrancando. Y se fue a un arroyo. Y cuando estaba el arroyo, los cuervos le llevaban alimentos. Algunos dicen que los cuervos eran árabes, que en ese tiempo le llamaban cuervos. Pero yo me quedo con un cuervo, porque a veces algunos le buscan tanto el cuesco a la vea que tienen que sacar una interpretación diferente. Entonces, ahí estaba deprimido, con depresión, y viene el ángel, le da que comer, y le dice que tiene que caminar, que comiera porque camino le resta. Y caminó 40 días y 40 noches sin cansarse. Algo de energético sería esa comida que le dieron. Y llegó al monte y ahí el Señor se le presentó en distintas formas, vivieron fenómenos y el Señor se le presentó en un silbo apacible. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y voy a ponerme en Pentecostal, levantarán alas como las águilas. Para darle un poco de ánimo, que no me gusta predicar así, solamente lo hago para producir alguna sonrisa. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que mi hermano José, usted sabe, siga adelante, siga adelante. El Señor le va a renovar la fuerza, le va a dar fuerza. Hermano Luis, a lo mejor hay un Luis por ahí. El Señor le dice a usted que va a renovarle la fuerza. Quizás se siente cansado, ha sido mal pagado, maltratado, pero el Señor le va a renovar la fuerza. Y Salmo 108, 13. Salmos 108,
13. Cuando uno dice salmo, habla de todo, pero cuando dice salmo, habla del Salmo 108, por ejemplo. 13. Dice, en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Ahí me falló la vista, ¿no? Yo me sabía de memoria la primera parte. Y Él hollará a nuestros enemigos. Proeza es algo que nadie puede hacer. A propósito, hoy día como llegué con bufanda y una boina distinta, la hermana Nancy me dijo, che, pareces argentino. ¿Ah? Y a mí me gustan los argentinos, son en muchas cosas mejores que nosotros, en el fútbol. No, hay buenos pastores. Argentina ha sacado buenos evangelistas. ¿Ah? Hombres mundialmente, como Luis Palau, como... bueno, son varios. Yo soy malo para los nombres. ¿Ah? Pero hay muy buenos evangelistas que han salido de Argentina. Pero son buenos para el fútbol. Ya. Él da esfuerzo al cansado, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién da fuerza al cansado? El Espíritu Santo, Dios Padre, Jesús, los ángeles, porque el Señor puede enviar ángeles. ¿Se acuerdan que después de la prueba que tuvo de los 40 días de ayuno Jesús, vinieron ángeles para fortalecerle y le servían? ¿Ah? Y a Pablo en el naufragio también un ángel llegó para fortalecerle y para entregarle un mensaje. Entonces Dios siempre nos va a fortalecer. Hoy día el ángel soy yo que te está entregando el mensaje. No, algunos se creen querubines y serafines. Yo simplemente soy el ángel de la iglesia, de casa de iglesia. No, nunca tanto. Pero ahí la palabra traducida es mensajero. ¿Ah? Angelus. Y este era un corito que yo cantaba cuando joven. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sí, espera a Jehová y aliéntese tu corazón. Ahí te estoy cantando. Espera en Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué maravilloso. Dios siempre tiene una respuesta. Y a veces espera que lleguemos a las últimas para que de verdad clamemos a Él. Que el apóstol Pedro creía que él podía en su fuerza y le cortó la oreja a Malco. Pero después se dio cuenta que no era en su fuerza, sino que, como dice, no es con ejército ni con fuerza, ¿no es cierto, hermana Nancy? Más con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Ah? No confía en los caballos ni en eso, sino confía en Dios. Bueno, hemos llegado a tal, al fin de este mensaje, y el ciclo es trabajar, desgastarse, descansar y ser renovado, porque el que trabaja todo un día y ojalá quiere llegar luego el viernes y no trabaja el sábado, pero ese ciclo, trabajo, cansancio, descanso y renovación. Y en Cristo también. En Cristo nos desgastamos, nos cansamos, a veces creemos no tener fuerza, pero descansamos y el Señor al otro día nos da nueva fuerza. Como dice el versículo ese,
Puede la tristeza durar hasta el anochecer, mas la alegría viene al amanecer. Mejor es el final del negocio que el principio. A veces tú quieres hacer algo y no resulta, pero cuando resulta, ahí tú tienes la recompensa. Bueno, mi estimado, a mi hermana Fresia no la vi en toda la predicación porque estaba detrás de la hermana Mónica. Pero ella sé que ahí me está escuchando. Y Dios está obrando en su vida, hizo un gran milagro en ella. Y damos gracias a Dios porque ella está con nosotros y no fue algo más grave porque ahí, pucha, es complicado cuando alguien entra en esa etapa de enfermedad, porque hay enfermedades que son como un oso que sale a frente de nosotros. Pero tenemos la fe y también tenemos que enderezar nuestros caminos, porque a veces eso nos quiere decir que nosotros algo tenemos que cambiar para que el Señor nos renueve y podamos estar sirviendo a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a los de casa acá, Casa Iglesia Frutillar, y a todos aquellos que nos ven, aquellos amigos que me respetan y que tienen la paciencia de seguir mi ministerio, bendícelos también, Padre. Gracias porque tú hasta aquí ahora nos has renovado, nos has dado fuerza para seguir adelante y la idea es que podamos llegar al fin de nuestra carrera, que podamos obtener el galardón, que podamos llegar hasta el fin, como dice la palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Aleluya, gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, un abrazo, Dios les bendiga.